el Ayuntamiento de Riogordo y Pollo San Juan patrocinan este programa. Muy buenas, sean bienvenidos a estos lunes de patrimonio y tradiciones, estos lunes donde ponemos de manifiesto todas aquellas cuestiones culturales, pero también toda aquella tradición que tiene que ver con esta tierra, que se forma en esta tierra, que se plantea en la misma y que se lleva a cabo en esta bendita ciudad del paraíso. Verdaderamente este paraíso tiene muchas confluencias a través de la cultura, puesto que también desde unas décadas a esta parte, pues nos estamos convirtiendo en un referente cultural. Y hay un referente, tanto social como cultural, arquitectónico, en el que hoy nos vamos a adentrar, porque precisamente siempre al cumplir aniversarios, cumplir años o cumplir una trayectoria en el tiempo, siempre es bueno ponerlo de manifiesto. Y hoy vamos a poner de manifiesto el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, arquitectónicamente, socialmente, ilustrativamente y artísticamente, todo lo que conlleva ese Palacio de Ferias desde su creación hasta nuestros días. Pero antes, como siempre, vamos a adentrarnos en el personaje que traemos hoy en nuestros microespacios y sepamos de quién estamos hablando en esta ocasión, en este lunes de Patrimonio y Tradiciones. Como se apunta en los prólogos del libro Teresa Azpiazu, pionera de la política en Málaga, de Araceli González, Teresa Azpiazu y Paul fue la primera mujer concejal del Ayuntamiento de Málaga, que accedió al cargo el 21 de abril de 1924, siendo alcalde don José Gálvez Ginachero. Nacía en 1862 en Cádiz y fallecía en Málaga en el año 1949. Profesora de la Normal de Maestras, de la que fue directora en 1914, permaneciendo en el cargo hasta el 12 de octubre de 1927. Durante esos 13 años fue un referente en la docencia malagueña. Feminista moderada, defendía el derecho de la mujer a ejercer una profesión en igualdad de condiciones con los hombres. Tuvo una gran relevancia en la vida cultural y social de la ciudad, siendo la cuarta mujer que formó parte de la Academia de Ciencias, escritora, conferenciante, columnista, colaboradora de revistas y así un largo etcétera. Su actividad como concejal se centró en la enseñanza, la cultura y la mejora de las condiciones en las escuelas. En su honor, el Ayuntamiento creó la beca Azpiazu para estudiantes de magisterio con pocos recursos. Entre sus logros está la creación del Instituto de Anormales, en el que se impartían enseñanza a sordos, mudos, ciegos, así como la creación de un patronato local como apoyo a esa labor. También fue la impulsora del ropero normalista de Santa Teresa. En 1925 se le concedió la Gran Cruz de Alfonso XII. El 6 de agosto de 1949, 19 años después de abandonar el ayuntamiento, fallecía Teresa Azpiazu en Málaga. Una de las pioneras en la política malagueña, la primera concejala, la primera adscrita al pleno del Ayuntamiento de Málaga, la primera mujer bajo el mandato de Gálvez Ginachero, que verdaderamente estuvo poco como alcalde, pero muy fructífera su labor a la hora de encomendarse en el gobierno de la ciudad. Un gobierno de la ciudad que tiene muchos puntos de vista, que tiene muchas perspectivas, y una de ellas no deja de ser el reclamo que la propia ciudad de Málaga es para el turismo, para los congresos, para la realización de actividades en la ciudad, ya no solo de sol y playa, diríamos que vive el hombre o vive el malagueño, sino que tenemos un amplio sector en cuanto a actividades culturales desde un tiempo a esta parte. Ese cambio, esa renovación y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la modernización de la Málaga, que hasta hace 20 o 30 años prácticamente era un gran pueblo de Andalucía, pues ese cambio, parte de ese cambio tiene que ver también con las edificaciones, los edificios, los contenidos y los continentes que se iban creando en Málaga con esa ampliación en todos los sentidos. Y uno de esos contenidos y continentes no deja de ser, sobre todo continente, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. En relación a ese palacio se crea y se pone en marcha una ejemplar edición
en torno al mismo, a su creación, a sus perspectivas, a su arquitectura principal, a sus formas, a las consecuencias que trae para Málaga, por Málaga y dentro de Málaga, a la actividad que genera el propio palacio y también desde un punto de vista artístico esas visiones que se crean del propio palacio. Esas visiones las tenemos en 2 tomos, en una edición recreada, creada y generada, entre otros, por la Escuela de San Telmo, Escuela de Bellas Artes de San Telmo, y hoy contamos precisamente con 2 de los creadores de esta edición. No así queríamos tener en el día de hoy, pero no ha podido ser, Ángel Asenjo, el arquitecto, el creador precisamente de este palacio y quien llevó a cabo toda la cuestión de las obras del mismo, la visión de las obras y el contenido de las mismas, pero evidentemente contamos con 2 figuras de primer renombre, de relieve, como son por un lado Javier Bonet, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por otro lado nuestro amigo, digo amigo porque ya es un habitual también en nuestras tertulias y en nuestra programación, como es José Manuel Cabraduluna, muy buenas tardes. Muy buenas, muy buenas. Primeramente, la pregunta es fundamental. ¿Era necesario que quedara en una edición como esta recogida toda la historia del Palacio de Ferias y Congresos desde un punto de vista arquitectónico, social, administrativo y el por qué este palacio ha sido y sigue siendo un punto de referencia a día de hoy en esa modernización en la que ya formó parte y ahora estamos buscando otras, ¿no? Don José Manuel. Es para mí la pregunta. Bueno, pues naturalmente que sí. Naturalmente que los grandes edificios conforman a la ciudad, la hacen tener personalidad propia, y el edificio del Palacio de Ferias y Congresos y Exposiciones es un edificio absolutamente singular y con una extraordinaria fuerza creadora. Sin duda creo que ha sido muy importante para Málaga, y el hecho de que ahora se haya producido esta obra es porque se han cumplido el 15 aniversario de su inauguración. Esta Real Academia, de la que precisamente las 3 personas de las que estamos hablando, además de vosotros 2, sí, son académicos, sí, numerarios, sí, de la misma, lo cual habla del nivel que precisamente tiene esta academia, que ya va para los 170 años, que siempre lo recordamos. El que viene. El que viene. Estamos en el 69, sí, hasta desde 1849 a 2018 como marca esa página web. Habla de los numerarios, de la importancia de los académicos numerarios, y la academia es la que genera esta edición, junto con Ayuntamiento, con ProMálaga, pero es la academia la que pone en marcha. Y la pone en marcha no rápidamente, sino que es una edición muy estudiada, muy tratada, muy trabajada y después afortunadamente publicada. Lleva gestándose más de 5 años. Claro, con lo cual hablamos de un trabajo, en el caso vuestro, de la redacción y la elaboración del mismo, tanto por un lado Javier como José Manuel. Javier, que ha creado, ha realizado y ha llevado a cabo la denominación, por cierto, la nomenclatura y el título verdaderamente asocia muy rápidamente al edificio, ¿no? El pez en las olas, ¿no? El pez en las olas, exactamente. Sí, porque es un edificio que tiene... la gente creo que lo conoce un poco por eso, esa especie de iconología que demuestra. Pero yo creo que el edificio es más. Eso, lo que pasa es que eso es como una llamada, eso es como un logotipo, de alguna manera, que resume un poco una cierta concepción dual. De eso es lo que hablo un poco también en el... O sea, intento explicar la concepción del edificio desde esa dualidad, ¿no? Unas olas y un pez, ¿no? Y por tanto, insertarlo en una forma de entender la arquitectura moderna y contemporánea determinada, porque claro, aquí lo que pasa con la arquitectura es que casi nunca se explica. Entonces yo me he atrevido, gracias a Ángel Asenjo, que me pidió, digo, tenemos que explicar en el libro cómo ha surgido el edificio, cómo se ha hecho, qué es el edificio, ¿no? Aparte de su función congresual, que la cumple perfectamente, cómo está pensado esto en base. Entonces, bueno, pues yo me atrevo a decir, hay una serie de conceptos sobre los que se desarrolla
la creación de este edificio, ¿no? Javier hablaba yo de continente y contenido, Sí. y es de lo que estamos hablando, es decir, crear un continente para albergar un contenido. Evidentemente, los congresos y la actividad en torno a los mismos y todas aquellas actividades que se produzcan en Málaga, el sitio era para albergarlos, pero el sitio ha traspasado el concepto de espacio para celebración y ha llegado a alcanzar el concepto de espacio para celebración con un valor arquitectónico, cultural y propagandístico de la propia ciudad. Hombre, unos edificios de esta escala y donde está colocado y con las formas que tiene, no podía ser de otra manera. Es decir, que aparte de su función estricta, los edificios tienen una función simbólica y una serie de cosas. Donde está colocado es una puerta de la ciudad, ¿eh? Cosa que no le pasaba al anterior Palacio de Congresos, que estaba en Torremolinos, en una sitio que no se veía, siendo también un magnífico edificio, pero este, sin embargo, yo creo que simboliza de alguna manera esa nueva Málaga con una actividad terrible, estupenda, feroz, o sea, está siempre lleno, y luego además la propia arquitectura que es muy singular, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha sido yo creo que la clave, pero bueno, ya hablaremos, que hay una función, es edificio pedagógica, hay una función didáctica de enseñar a la gente cómo es la arquitectura contemporánea, que no es tan... No son cajones, ni son es algo más, ¿no? En ese sentido es el valor que tiene. Claro, ahí evidentemente el catedrático, el profesor de la Escuela de Arte, la Escuela Técnica Superior de Arte de Málaga, como es Javier Bonet, pues se manifiesta en todo su esplendor desde la docencia, digo. Pero efectivamente la arquitectura moderna, desgraciadamente, en muchos de los casos, hay que explicarla porque cuando asociamos o nos hablan, mejor dicho, de arquitectura moderna, rápidamente nos crea un rechazo. Claro, lógicamente. Porque entendemos, o queremos entender ya de entrada, que va a ser una cosa a la que no le vamos a tener comprensión ninguna, que no va a tener sentido, que no nos va a gustar por los materiales utilizados, porque para ser la arquitectura moderna, los módulos a los que tú hacías alusión, parece que hay que tener desencajar lo que había encajado anteriormente. Pero si se explica, pero en este edificio da la casualidad que crea una visión agradable al espectador. El titanio verdaderamente es un elemento agradable a la visión del espectador, pero este edificio no es de los que crea rechazo, siendo totalmente novedoso, moderno y que ha puesto una pica en Flandes, que es complicado, ¿no? Esa es la función, digamos, pedagógica a la que yo me refería antes. La arquitectura moderna, la arquitectura abstracta, de alguna manera, se entiende como arquitectura aburrida, lo cual, claro, para que no se entienda así, hace falta una mucha mayor formación en arquitectura de la que tenemos, es la hija tonta de las artes, no se explica bien la arquitectura desde la infancia, no se explica bien. Entonces, claro, luego llegamos a la modernidad y no se entiende. Pero este edificio trasciende la modernidad y llega a la gente, porque llega por una serie de características, podríamos llamarle de la posmodernidad, aunque es una palabra muy rara, pero muy contemporáneas. Tenemos el precedente del Guggenheim, con lo cual la gente anda, mira papá, como el Guggenheim, con las escamas, tal. Hay una serie de cosas que hace que este edificio ilustre cómo es la arquitectura contemporánea muy bien, y que sea divertido, y que sea agradable, y que sea ameno, y que sea atractivo, y eso es fundamental. Ahí, y lo estoy pensando ahora, quizás hay un aspecto al que has hecho alusión anteriormente, y es la ubicación. Si lo ubican en un entorno donde haya otros edificios determinados, quizás el impacto visual sea mucho mayor y ya no te abstraiga de lo que es el edificio en sí y de los materiales y de las formas, ¿no? Totalmente. Es una ubicación en la autovía, yo creo que está muy bien colocado. Entonces, quien entra en Málaga es que tiene que comentar algo. Eso también es muy importante. Tiene una dimensión comunicativa por el hecho de estar donde está, básica. Yo creo que eso es una de las claves de su éxito. José Manuel, cualquiera entraría por Málaga, como dice Javier, y recrearía, o con una simple línea, crearía artísticamente el Palacio de Congreso y prácticamente, evidentemente con mucho más trabajo, 22 vistas de un palacio es lo que pretende, ¿no? Con líneas, con formas, con dibujos, collages, con creaciones, generar un palacio que tiene múltiples visiones. ¿Me vas a permitir que cuente una cosa para que nuestros telespectadores entiendan mejor la cuestión? Como esto ya hemos dicho que ha durado mucho en su gestación, pues
Ángel Asenjo se le ocurrió hablar con nuestro común amigo Enrique Brinkmann, que no está aquí, está en Madrid, y le dijo que si le podía hacer para un libro que estaba pensando en relación con el palacio, si le podía hacer un grabado sobre el edificio. Entonces Enrique dijo, bueno, yo lo pensaré, yo lo veré, yo nunca he pintado cosas así sobre, y mucho menos un edificio, ¿no? Y al cabo de unos meses se le apareció por el estudio de Ángel y me llamó a mí también y vamos, venía con 22 dibujos sobre el palacio. Entonces era muy importante, como tú has sugerido en la pregunta, al principio de la pregunta, Enrique vive en Churriana. Para ir a Málaga siempre ve el edificio y a la velocidad del vehículo, es decir, casi una especie de flash, ¿no? Entonces Enrique nos contaba que de ahí habían surgido los dibujos. Por eso a veces, que además Enrique también tiende a la literatura fantástica, que a veces las columnas se le asemejaban como las patas de un insecto inmenso que aparecía por la noche, que a veces pues la forma de las olas de otra parte, todo eso le había ido sugiriendo imágenes y a raíz de ahí había ido haciendo sus dibujos. He titulado el texto que yo he escrito sobre esas obras, esa intervención de Enrique Brinkmann, 22 vistas de un palacio. Eso no es gratuito. Es decir, en la historia de la pintura, la veduta italiana, que es pues por excelencia es Canaletto pintando Venecia, eran vistas que obedecían a la realidad, pero no tenían por qué ser matemáticamente fieles con la realidad. Entonces esto es lo que ocurre también en la obra de Enrique Brinkmann. Que también quiero decir, y se lo digo muchas veces a Ángel para que se ponga contento, digo, creo que ahora mismo en España y muy pocos edificios en Europa tienen una mirada artística dedicada exclusivamente al edificio. Y por eso me parece que el conjunto de la obra se compadece muy bien lo uno con lo otro. Javier, como persona de saberes extraordinarios desde su profesión de profesor y por otra parte como persona de una cultura amplísima, ha dado no solamente la mirada de un teórico de la arquitectura, sino la mirada de un amante y gozador de la arquitectura. Y Enrique Brinkmann lo que ha hecho es cómo enfrentarse a un edificio, a veces a una velocidad de vértigo, y eso transformarlo en obra de arte. Por mi parte, simplemente me he limitado a intentar mirar lo que Enrique había producido y a partir de ahí, pues relacionarlo con, en fin, otros intentos similares, como se han hecho en la historia del arte, por ejemplo, con esto del Alzheimer se me olvidan mucho los nombres y te decía, ¿cómo se llama el de las catedrales? Monet, y con la catedral del Rouen, cuando amanecía, atardecía, a pleno sol, etcétera. Pues algo así es lo que ha intentado también Enrique Brinkmann y eso creo que ha dado un resultado maravilloso. Además, los impresionistas lo que captaban era la cotidianidad. Lo que pasa que ahora lo vemos como cotidiano, pero cuando se ve París de día, de noche, al atardecer, al mediodía, o con la inclusión de la luz eléctrica, se hacían muchos cuadros. Si se explica eso, uno le ve un mérito mucho más allá de las simples líneas trazadas y de la creación de una calle de París, por ejemplo, como tantas veces vemos en historia. Pues esto es de una explanada sin nada a un edificio que habla de Málaga y que es la puerta de entrada, o una de las puertas de entrada de la ciudad, que ya te está contando cosas de la ciudad. Hay un dato que quizá también a nuestros telespectadores interese. Es el edificio más fotografiado de Málaga. Durante muchos años ha sido el fondo de muchísimos anuncios en toda Europa, tanto de vehículos, de servicios de correos, de la modernización de algunos servicios, como por ejemplo el de correos alemán.
en una palabra, siempre ha sido contemplado como una especie de imagen de la modernidad, imagen de lo nuevo. Y eso es muy importante, porque eso hila con lo que Javier antes nos ha explicado. He leído entre los escritos en esta edición hablar del barroco y parece una inconexión hablar de un edificio moderno con el barroco, y nunca es una inconexión, puesto que el barroco está, ese horror al vacío también está en este edificio, y ese barroco de la perla, ese redondo que es la forma perfecta para algunos, ¿no? Lo eran los templos ya, pues esta es una forma perfecta, aunque esté desincronizado en formas en determinados lugares, pero si lo vemos desde otros espacios, o en altura, por ejemplo, a vista de pájaro, vemos formas perfectas, trazos perfectos, y nos hace la alusión a un barroco moderno, podríamos denominarlo, ¿no? Yo aconsejaría, cuando se sale en avión desde Málaga y da la curva para tomar ya hacia el interior, ver el edificio desde el avión es una visión preciosa y muy diferente. Muy difícil, claro. Claro, precisamente uno de los detalles, hablando del barroco, desde un punto de vista arquitectónico, y de las formas. El barroco tiene muchas formas, muchos revestimientos, y no deja de ser una aplicación con unas ideas determinadas a un concepto nuevo. Es que las lecturas de los edificios complejos son múltiples, es decir, aquí hay un problema de no verlo desde una única... Entonces, eso es lo que he intentado, no verlo desde un único sector, ni una zona, ni desde una sola faceta, sino desde muchas. Tiene un aspecto comunicativo del cual se ha hablado, tiene un aspecto barroco en el sentido de ciertos conceptos de la historia de la arquitectura barroca, los tiene. Tiene aspectos contemporáneos en cuanto a texturas y materiales y tecnología. Tiene movimiento, y luego cumple sus funciones. Tiene algo de pop también, de arte pop, del momento hablo también, porque claro, los tubos de colores, eso es una película de arte pop, de ciencia ficción. Podríamos hablar de grupos ingleses de pop, bueno, eso sí sería historia de arquitectura. O sea, entronca con muchos conceptos de arquitectura, y eso yo creo que mi intento ha sido explicar que la arquitectura hay que verla así, desde muchos puntos de vista, y que todos esos conforman la visión de un edificio complejo como este, ¿no? Y sobre todo también es poner en valor algo, lo que hablábamos anteriormente. Muchas personas lo ven, les gusta, pero seguramente con los datos que se están dando ahora, que están reflejados también en esta edición y ponen en valor la edición, le estarán dando un valor diferente al que veían hasta ahora. El que nos esté viendo ahora y esté escuchando datos estará pensando simplemente con los datos de cómo ven la arquitectura, que tiene algo de barroco, que es el edificio más fotografiado, que es el edificio que marca la salida y la entrada de una parte de Málaga. El valor es otro, y estas ediciones ponen en valor cuestiones que, aunque parezca que ya están en valor, hay que definirlas y catalogarlas, porque después parece que está ahí, pero que se queda solo para los eruditos, ¿no? Efectivamente, yo creo que el reto de explicar, como decía antes, la arquitectura desde el punto de vista artístico, conceptual y arquitectónico, explicarla, no, divulgarla, eso es muy necesario. O sea, que de alguna manera estos libros también tienen esa función, ¿no? Además, doble edición hablábamos. Por un lado, la explicación arquitectónica, la teología de la arquitectura, podríamos decir, ¿no? Y por otro lado, la teología aplicada al arte, al diseño y a las formas de Enrique Brick, ¿no? Que sintetiza fantásticamente bien lo que es el palacio desde todos los puntos de vista, incluso desde el coche, ¿no? Bueno, es que eso él nos lo contó, y algunos lo habíamos pensado y él nos lo corroboró. No es que nos descubriera eso, es que esa mirada de rapidez que el mundo moderno conlleva, esa realidad vista a velocidad, ahí se aprecia muy bien, muy bien. Y eso, el propio edificio tiene mucha potencia. La prueba está en una cosa. Han pasado 15 años y sigue siendo un emisario de lo moderno, del lenguaje contemporáneo más actual. Y eso, soportar el paso del tiempo, es la regla de oro de toda obra de arte. Claro, fijaros, un paso del tiempo, una inauguración del Palacio de Congresos, y la explanada que veíamos, que el concepto de en este espacio vamos a crear una edificación, y es lo que se está viendo en los comienzos del Palacio de
de Congreso y todas aquellas medidas, y la primera piedra incluso, nadie esperaba el concepto actual. Bueno, nadie, evidentemente los planos estaban, las formas, pero nadie desde esta primera piedra se esperaba que Málaga tuviera esa visión desde el lugar, puesto que es algo que siempre vemos, incluso sentimentalmente, puesto que cuando tú lo ves ya dices, estoy en Málaga. Si vemos la catedral por un lado, cuando entramos desde Sevilla, decimos, ya estamos en Málaga, vemos Ciudad Jardín, pero si entramos por este lado, tú ves el Palacio de Colores y dices, ya estoy en Málaga, ya me identifico con algo, y eso es una de las principales alegrías que le puede dar al arquitecto, que se identifique lo que ha hecho con la ciudad para la que lo ha hecho. Es de los primeros edificios de Málaga, si no el primero, importante, que no está en el centro histórico. Eso es muy importante, porque genera un nuevo entendimiento de la ciudad. Tenemos que irnos fuera de la ciudad para ver la arquitectura importante, fuera de lo que se entendía como la ciudad. Pues eso es muy importante también, ¿no? Porque todo... Ahora, ¿qué ciudad puede generar a su alrededor? Pues una nueva ciudad, ahí está Teatinos, ahí está... Es la cabecera de muchas cosas. Urbanísticamente eso son operaciones fundamentales que descentralizan también la visión de la ciudad. Claro, fijaros, ahí estamos asistiendo a la inauguración. Magdalena Álvarez era la ministra entonces de Fomento y de Estructura, el alcalde, que sigue un poquito ya más joven, ahí se ven ya los tiempos, y veíamos en esa inauguración, esa puesta en escena de algo que ahora también esta edición nos pone de manifiesto, y es en algo en lo que no pensábamos en el momento y que estamos hablando ahora, la magnificencia del edificio y sobre todo la catapulta que ha significado para una modernidad de Málaga, puesto que marca un hito y marca también un tiempo, ¿no? Es Sí, que claro. un edificio, al cabo del tiempo, si no tiene uso, si no tiene vida, no es buen edificio. Esto es una máxima. Es decir, puede ser todo lo diseñado que tú quieras, pero si al cabo de 15 años no tiene no tiene efervescencia y vida, significa que está mal. Es que, los usos es eso, o sea, usar un edificio es vivirlo. Entonces, la gente a lo mejor no lo entiende muy bien, se queda sorprendida, pero lo usa y lo usa bien, porque está lleno y hay una alegría. Entonces, significa que el edificio es bueno. Esto es así. Por lo tanto, huimos de todos esos tópicos sobre la arquitectura monumental, sobre la arquitectura aburrida, abstracta, que decíamos antes, moderna, y entonces lo rompe. Es un edificio que rompe esos tópicos. Por eso tiene ese valor. Pues un tópico que no vamos a romper es el paso a la publicidad. Bueno. Después vamos a volver y vamos a seguir hablando sobre cuestiones adjuntas al propio Palacio de Ferias y a esta edición que traemos hoy a nuestro Patrimonio y Tradiciones, pero eso, como siempre, será después de la publicidad. Más de 50 queserías se dan cita este fin de semana en la 18ª Feria del Queso Artesano de Teba. Hasta 8 denominaciones de origen acuden a la localidad, entre ellas Idiazábal, Manchego, Mahón Menorca o Torta del Casar. Degustaciones y venta directa de quesos, además de productos típicos de la gastronomía de la zona, como embutidos, miel, vinos y repostería. Aprovecha también el fin de semana para disfrutar de las visitas guiadas por los principales puntos de interés de Teba, como su museo histórico, el Castillo de la Estrella o la iglesia de la Santa Cruz Real. Recuerda, este sábado y este domingo, Feria del Queso Artesano de Teba, fiesta de singularidad turística provincial. El Hotel Elíseos ofrece la mejor calidad-precio de Málaga, además de 75 acogedoras habitaciones totalmente equipadas, confortables instalaciones para los huéspedes y 100 plazas de aparcamiento. Dispone de piscina con solarium y unas vistas espectaculares en una ubicación inmejorable. Situado al pie del Monte Gibralfaro y frente a la Plaza de Toros, se encuentra un paso del parque, a 200 metros del puerto, a 300 de la playa de la Malagueta y del centro de Málaga. Hotel Elíseos y Málaga Alegría, en el Paseo de Reding número 19, a su servicio y al de la cultura y las tradiciones andaluzas.
Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Volvemos y todavía con esa reminiscencia, con ese rebufo en el que nos hemos aglomerado todos en torno al Palacio de Feria, a la publicación de la que hoy estamos dando manifiesto de la misma, como damos manifiesto también en nuestra programación y en este patrimonio todos los lunes de nuestra forma de expresarnos, de nuestro vocabulario, de todas aquellas expresiones que utilizamos a diario y que no conformamos dentro de una especialización, pero que sí la tiene y es una forma de comunicarnos única y exclusiva que tenemos en Málaga, que compartimos con otras provincias y de la que también a día de hoy pues siempre damos fe en este programa. Sepamos pues cuál es la palabra que traemos en el día de hoy a Patrimonio y Tradiciones. Si hay una palabra para definir algo malo y hacerlo en Málaga, esta podría ser perfectamente la de chungo, pues cuando aludimos a una cuestión que se reviste de problemas, complicaciones y definitivamente malo, aseveramos que tiene algo chungo, que está chungo o que esta o aquella cuestión es chunga. El mal aspecto y la calidad del chungo aquí en Málaga se usa para todo. Esta palabra procedente del caló para definir feo. Pues no es feo ni es chungo el edificio, la edificación, el inmueble del que estamos haciendo alusión a través de la publicación de esta edición en torno al Palacio de Feria, dual, publicación dual, tanto la visión arquitectónica, la descripción arquitectónica y la realización de todo el proyecto, como la descripción visual y artística que Enrique Brickman hace del mismo a través de esas visiones, de esas 22 visiones del Palacio de Feria. Contábamos con la presencia, recordarles, tanto por un lado como con José Manuel Cabra de Luna, como con Javier Bonet, y estábamos hablando de todo el proceso, hemos visto incluso las imágenes de la inauguración, hemos hablado de el hito o uno de los hitos en Málaga que marca una proyección y desde donde la ciudad se expandió y tuvo otro concepto. Antes, en la publicidad, estábamos hablando de los reacios que somos, en este caso nosotros, los malagueños y las malagueñas, a ver nuevas formas, a ver nuevas creaciones arquitectónicas, nuevas modernidades. Quizás a lo mejor con una escultura no lo hacemos tanto, pero sí en arquitectura, cuando vemos una fachada dieciochesca, decimonónica, al lado de una concepción novedosa, nos echamos muchas veces la mano a la cabeza, también por incomprensión y por no conocer de lo que estamos hablando. Claro. Igual que si viéramos una barroca, tampoco lo iban a conocer algunos, pero bueno, a la vista les es más artístico que el otro, y estábamos hablando de arte. Esa expresión es bonita, es más artístico. Es más artístico, ¿no? Entonces, sobre gustos es de lo que más hay escrito, que decía. Ese es un tema. Y luego, permíteme que es una anécdota que pongo en el libro, que es un chiste entre dos vascos, ¿no? Muy divertido, que dice uno al otro. Bueno, hablando de lo que cuestan las cosas y tal. Dice, oye, tú, Pachi, ¿sabes que el Guggenheim se ha costado no sé cuántos millones? Dice, bueno, mientras meta goles... ¿Qué pasa? O sea, uno pensaba que iba en clave futbolística y el otro lo que estaba diciendo es... pero se puede entender como que le ha metido un gol, este edificio ha metido un gol
a toda una forma de concebir la arquitectura y una crítica de concebir las cosas que la ha superado, que la ha pasado por encima. Yo creo que este edificio tiene ese valor, porque es feo o bonito, no importa, ya trasciende esa crítica. La arquitectura moderna abstracta es fea para la gente, pero esta ni siquiera tampoco se plantea como bonita, sino que llega, que es más importante. Javier, se desglosa en diferentes apartados, tanto el autor, la ciudad, otras colaboraciones de arquitectos y personalidades. Claro. Que hablan del edificio, de lo que supone, de lo que estamos comentando aquí. En el propio libro del Camino de Málaga, en esa transformación a la que estamos aludiendo, además del propio edificio en sí, del material, que antes hemos nombrado, ese titanio, entre otros, que hemos nombrado, con lo cual se engloba perfectamente la trascendencia del edificio desde todos los puntos de vista, además de las vistas que tienen esas 22 ilustraciones, ¿no? Y luego hay un pequeñito capítulo que se llama 3 horas en el Palacio de Ferias, que está haciendo, que hace alusión a las 3 horas en el Museo del Prado, ¿no?, de Dors, que es una visita mía o de cualquier persona por allí, viendo qué es lo que siente, qué es lo que ve. Y hay una descripción de ese recorrido, entonces ahí pues cuento toda la cantidad de cosas y de sensaciones, porque es un edificio de sensaciones, es un tema, diríamos, fenomenológico, pero no vamos a entrar ahí. Pero es verdad, es un fenómeno es un edificio de muchísimas sensaciones diferentes, además juntas, ¿eh? Y yo creo que eso, hay color, hay chapa, hay no sé qué, hay mármol, hay mucho diseño en todos lados, con lo cual la gente, hay una narración complejísima, amplia, y la gente se entretiene. Hay un tema ahí, yo creo, insisto, de comunicación, y eso es difícil de conseguir en un solo edificio. Hablabas anteriormente del Guggenheim, sí. Y todo el mundo sabe que el Guggenheim es un museo. La gente, ¿qué piensa de este edificio cuando lo ve? ¿Cree que es un palacio de congresos o un lugar de actividades congresuales o de actividades de la ciudad? ¿O por otro lado se puede pensar otra cosa desde el desconocimiento? Claro, viendo un edificio por fuera sabemos lo que es por dentro. Estas son las cosas de las que también se habla un poco. Es decir, en el siglo XVIII había lo que se llama arquitectura parlante, es decir, que se planteaban, después de todo el barroco, que si un edificio tenía que denotar por fuera lo que tenía por dentro. Entonces, una casa de un leñador tenía forma de árbol, es decir, ¿esto es así ahora? No, evidentemente no. O sea, nadie puede plantearse cuál es la forma por fuera de un palacio de congresos, yo qué sé. Yo no creo que eso tenga demasiada importancia. Descubrimos, claro, ¿qué es un palacio de congresos? Sería la siguiente. Es una multifunción, porque ahí puedes merendar, comer, ir a un congreso, luego una exposición. También hay algo de museo en cuanto hay exposiciones de cosas, ¿no?, de máquinas, de cosas. O sea, ¿qué es un palacio de congresos? Es una cosa muy complicada, muy amplia de entender. También es un sitio de ocio en un momento dado. Hay eventos, hay cosas. Con lo cual, la función siempre yo creo que es más secundaria, aunque ya todo el mundo sabe que es un palacio de congresos. Pero no hay una relación directa, nunca, jamás, entre una forma y la función que alberga. Claro, lo bueno es en palacios reales ahora tienen otras funciones, además de viviendas asistenciales, viviendas de los reyes o de los dignatarios, y se han adaptado. Decía Sabina que si en una canción la puedes cantar en flamenco o por bulería, la puedes adaptar cualquier tipo de canción, esa canción es buena. Si un edificio, sea su función la que sea, pero lo puedes adaptar a la misma, el edificio es bueno y habla de sí, puesto que, como tú bien aludías, te puedes estar tomando un café, puedes ir a un concierto, puedes ir a una celebración de un congreso de medicina, de abogacía, y en el mismo lugar y en el mismo sitio. Y todo es adaptable desde el propio edificio, con lo cual cumple su función, que es la principal que tiene, ¿no? Claro. La primera función es que se use y que la gente lo viva. Y es un edificio representativo, que eso es muy importante. La gente ve representada, por su tamaño, por su situación, por sus materiales, por su forma, ve representada una Málaga contemporánea ahí, y eso es lo más importante, que está representado la ciudad. José Manuel decía, anotaba en torno, Chillida decía el concepto ese de que el espacio es una materia que no está quieta, ¿no?, que tiene en movimiento y que incluso tiende hasta a desaparecer en un momento determinado, y es verdad, ¿no?, es real, porque asimilamos espacio a edificios y después pueden desaparecer y olvidarse totalmente, completamente, ¿no? Aunque el concepto al que aludía Chillida era otro, ¿no? Pero yo creo que viene muy bien
lo que has comentado viene muy a pelo y muy a cuento, porque no se puede olvidar que la arquitectura es la organización de un vacío para el hombre. Es decir, tiene que hacer útil ese vacío que la arquitectura crea. Si no, no tiene capacidad de función y mucho menos de multifunción. Pero hay una cosa que yo en este punto quiero ser muy justo y no olvidar a dos personas que han hecho posible que esta obra esté aquí. Una, quien la empezara, José Oyarzábal, el diseñador, y otra, quien la continuó, Antonio Herraiz. Creo que son, con mis respetos para todos los demás, los dos grandes diseñadores que Málaga ha tenido y tiene. Y esa obra no habría sido posible sin su colaboración. En ella, lo difícil de un libro es que tenga presencia y al mismo tiempo que casi no se note que está ahí. El libro tiene que tener fuerza, pero no demasiada para que anule lo que el libro contiene. Y creo que ambos, tanto Oyarzábal desde su perspectiva como Herraiz desde la suya, han conseguido aunar su esfuerzo y hacer una obra de una sutileza, de una limpieza preciosa. Me gustaría también añadir una reflexión a lo que ha dicho Javier Bonet. Y luego quiero acabar con una cosa para la academia. La reflexión es, efectivamente, esta capacidad multifuncional que este edificio tiene es lo que creo que le hace que haya ido adquiriendo personalidad a lo largo del tiempo que está viviendo. Hasta el punto de que es precisamente esa consolidación del edificio en el imaginario de la gente, es decir, los malagueños lo están haciendo suyo, que no sé si la frase es tuya o de Javier, cuando se ha dicho, cuando se viene por ahí, se llega desde el aeropuerto y dice, ya estoy en Málaga. Sí. Efectivamente, ya estoy en Málaga. Eso es lo mejor que puede tener, porque eso quiere decir que el malagueño o el visitante ya ha identificado eso con la ciudad. Entonces eso es la aspiración máxima a la que se puede tener. Y luego quería decir que Ángel Asenjo, autor del proyecto y director de la obra, es académico. Javier Bonet, autor del texto desde la perspectiva arquitectónica, es académico. El propio Enrique Brisman durante muchos años ha sido académico y hoy, porque ya prácticamente vive en Madrid, salvo visitas esporádicas, pues ya dijo, mira, me parece que es mejor que yo me vaya porque no puedo cumplir mis funciones. Ha sido académico y en espíritu lo sigue siendo, y yo mismo también lo soy. Es decir, es una obra que está muy enraizada con la academia y eso también es muy bonito. Y eso quiere decir una cosa también muy bonita, y es que en una institución que el año que viene cumplirá 170 años, como tú bien has dicho, cosa que habrá que mojarla convenientemente, pues esa institución está aquí hablando de un edificio de la contemporaneidad. Eso hay que saberlo hacer. Es decir, las instituciones, porque tengan antigüedad, no quiere decir que no puedan estar absolutamente al día. Y creo que todo esto es un buen ejemplo de eso. Bueno, será un buen ejemplo también porque pondremos de manifiesto aquí todas las actividades que suponemos se realizarán, tanto ediciones especiales como actividades en torno a ese aniversario. Sin duda ninguna. Con lo cual lo traeremos. Se ha cumplido un aniversario, una publicación de 5 años de trabajo continuado en torno, por cierto, una excelente, cuando hablamos de excelente ya no nos referimos ya solo a la creación escrita, sino a la imprenta. Magnífica. Una realización perfecta. Tanto es así que las láminas de Enrique Brisman prácticamente parecen las originales. Bueno, eso ha sido un trabajo fotográfico excepcional, pero es que aquí todo el mundo que ha participado sabía que estaba participando en algo en que había que echar el resto.
Aquí no se iba a cubrir un hueco, a cubrir el expediente. No, no, no. Aquí se sabía que se estaba haciendo una obra de primera clase, como el edificio lo merecía. Y creo que todos, de una u otra forma, hemos intentado al menos y conseguido estar a la altura. ¿Pensáis, si hablamos del futuro, precisamente de esta edificación, pensáis que se cumplimentará con edificaciones laterales o colaterales a la misma, en ampliación de esta, o puede existir una ampliación de la propia? Bueno, ya hay un proyecto de ampliación del propio edificio, pero es que además ese es el sitio del downtown malagueño. Es decir, si las ciudades deben de tener, eso es otro debate, downtown, es decir, centro de negocios, edificios altos, singulares, etcétera, ese y lo que está detrás de la térmica, pero este ya parece como que está más consolidado para eso, ¿no? Es que el tema urbano, claro, el tema urbano, esto es lo que abre al futuro, ¿no? El edificio es perfectamente ampliable por su propia concepción, es que se puede hacer más naves, más olas. O módulos. Claro. Eso no hay un problema. El tema es, claro, el tema son los alrededores. Entonces, yo creo que en los alrededores todavía le falta algo para que este edificio coja más entidad. Yo creo que les falta diseño a los alrededores. Tenemos ahí el tema de la feria, que ocupa mucho sitio todo el año para usarse muy poco. Hay grandes debates sobre por qué eso qué pasaría. ¿Se podría recondicionar de otra forma, como se dice ahora, reutilizar de forma sostenible para que aquella feria no fuera solamente feria, sino otras cosas y que diera todavía más razón de ser al Palacio de Ferias? Todos esos son debates urbanísticos de más compleja solución, pero que yo creo que ese edificio requiere ese estudio de lo que va a ir alrededor, porque todavía no hay muchas cosas alrededor. Claro, también eso le hace ser más monumental, es decir, si estoy yo solo, pero ¿qué pasaría? ¿Cómo conviviría? Yo creo que perfectamente por su propia, seguro, sin ningún problema, con edificios altos, bajos, da igual. Yo creo que, hombre, siempre que dejemos que haya cierto aire entre las cosas, ¿no? Que es lo que hace que algo sea también monumental, pero yo creo que sí, que eso tiene un gran futuro, una gran vocación urbana, toda esa Claro, zona. a lo mejor el futuro de la feria no es el que está actualmente, claro. aunque no lo veamos ahora, ¿no? Claro. A la feria le pasa como a la Plaza de Toros, que es mucho para tan pocas cosas como al final se celebran ahí, ¿no? Aunque ahora parece que hay un proyecto que no es desviar la cuestión, es que hay un proyecto que la quieren hacer un complejo mucho más versátil. Lo hemos planteado, sobre todo lo hemos planteado aquí, incluso con el presidente de Diputación, con Elías Bendodo, con los arquitectos, con todo el proyecto cultural que se quiere hacer, que de hecho está ahora, puesto que hasta marzo, abril estará en obras, están en obras ya. De hecho, obras que no permiten la utilización del coso taurino en sí, y se hablarán y se realizarán, y hemos traído el proyecto precisamente de renovación, rehabilitación del entorno de la propia Plaza de Toros, con lo cual esperemos que también en un futuro lo tengamos como otro emblema de la ciudad desde un punto de vista cultural. Que siempre es importante. Como siempre es importante poner de manifiesto obras como esta, con personas como vosotras y personajes de Málaga como vosotros. Bueno, hay una cosa que me vais a permitir, Claro, por supuesto. y yo estoy todavía emocionado porque hace 2 días, el jueves pasado, hace unos días, le dimos por fin a don Mario Vargas Llosa la medalla como académico de honor que le habíamos concedido en 2010, perdón, unos meses antes de que le dieran el Nobel. No sabíamos nada porque la Academia Sueca no nos había dicho nada, pero nos quedamos verdaderamente contentos y pensando que las cosas no se están haciendo mal, cuando nos dijo que estaba absolutamente impresionado por el cambio de Málaga, por cómo una ciudad había sabido tomar y afrontar el cambio de la ciudad a partir de la cultura, y que ese era un camino maravilloso para continuarlo.
Pues verdaderamente creo que todas estas cosas ayudan a que eso sea así y, en fin, ayudan a que la gente empiece a ver la arquitectura contemporánea como algo que es nuestro, porque es la de nuestro tiempo, lo cual no está reñido con que nos guste el gótico o el románico, al revés, Que nos también enriquece, nos enriquece mucho más, ¿no? Esto es, y me parece que esto es importante. Precisamente la Plaza de Toros, veíamos la última vez a Mario Vargas Llosa, que estuvo en la faena de Enrique Ponce, y allí estaba también compartiendo. Viene mucho por Málaga últimamente, ha venido algunas veces, en este verano 2, que yo recuerde, con lo cual, y siempre es agradable tenerlo como académico de mérito, sobre todo el personaje literario que hay, escritor como es. Y un honor siempre teneros en este programa y en esta programación. Y estaremos, como decíamos, atentos a todas esas celebraciones en torno a la academia y a todo lo que genere cultura y la propaganda de la cultura, que también es importantísima. Supuesto, ¿no? Que también es importantísima. Javier Bonet, José Manuel Cabradura, muchas gracias a los dos y nos seguimos viendo en Málaga y desde la carretera hasta aquí. Eso, y muchas Es lo importante, que veamos, sigamos viéndonos en el edificio. Muchas gracias. Muchas Y gracias. nosotros, como siempre, nos veremos el próximo lunes con mucha más cultura, con muchas más tradiciones y con mucha más Málaga. Así pues, disfrútenla, que merece la pena. El Ayuntamiento de Río Gordo y Pollo San Juan han patrocinado este programa.